Jóvenes, bienvenidos a este video resumen de fármacos para la demencia. Demencia, particularmente en esta oportunidad, enfermedad de Alzheimer. Ok, perfecto. Entonces, Alzheimer. Las demencias en general son una pérdida o un debilitamiento de las facultades mentales. Esto tiene que ver con memoria, lenguaje, percepción, aprendizaje, poner atención, poder solucionar problemas, etc. Entonces, estas facultades se van perdiendo. Generalmente son graves y progresivas y obviamente afectan la vida diaria. Se pueden producir por la edad, que es lo más común, o por alguna enfermedad. ¿Ok? Se caracterizan por alteración de la memoria, de la razón, de la conducta, del comportamiento. ¿Ok? Se produce por disminución de varias funciones corticales, como ya dijimos. Son crónicas, progresivas y globales, es decir, afectan varias partes del cerebro. Y entre ellas las más representativas, características de la enfermedad de Alzheimer, que es lo que vamos a ver en esta oportunidad, con el 50 o el 90% de todas las demencias. Eso es lo que abarca la enfermedad de Alzheimer. Y en Chile es aproximadamente el 80 al 90% de todas las demencias. Después viene las demencias por cuerpos de Lewy, demencias vasculares, etc. Hay varias otras demencias. ¿Ok? En otra clase se verá un trastorno degenerativo que es la enfermedad de Parkinson. En esta clase solo enfermedad de Alzheimer. Bien. Dentro del tipo de demencia, así en términos generales, tenemos las seniles y las preseniles. Las seniles son provocadas por la edad y ahí el representante más importante es la enfermedad de Alzheimer. En las preseniles, que se da en jóvenes, ¿sí? Se da por otras causas, no por la edad, la más común es la vascular. Y tengan en consideración que hay 85 tipos de demencia, entonces que el Alzheimer represente el 50, el 80, el 90% de todas es un número bastante grande. ¿Ok? Bien, la enfermedad de Alzheimer es una de las demencias más frecuentes en el mundo y en Chile. Es una enfermedad degenerativa cerebral, es decir, se va produciendo una disminución de las facultades cerebrales. Su etiología es desconocida, pero se sabe que sí se produce una degeneración progresiva y selectiva de ciertas funciones, ciertas neuronas en el cerebro, particularmente en la corteza cerebral y otros elementos, como vamos a ver después, como los núcleos de la base, que son importantes cuando uno hace un examen un poco más detallado. ¿Ok? Comienza lentamente y de forma muy vaga. Son varios años que se necesitan para que aparezcan los síntomas y que sea diagnosticado. Por eso, generalmente se diagnostica como a los 60, 70 años, después de ya un periodo bastante largo en que esto ha comenzado y recién aparecen los síntomas. No se cura, no es mortal, pero obviamente que genera un gran deterioro en la calidad de vida del paciente. Entonces, vamos resumiendo. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy prevalente, 50 millones de personas la tienen, es la demencia más común en el mundo y aproximadamente el 80 al 90% de todas las demencias en Chile, como dijimos, son enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, va disminuyendo la función del sistema nervioso, ¿ok? De forma progresiva y lenta, como dijimos. Se afectan algunas áreas, particularmente la corteza cerebral, los núcleos de la base y algunos núcleos del tronco encefálico. ¿Se fijan? Hay varias zonas. Entonces, también van a haber varias formas de deterioro. Correcto. Ahora, ¿cuál sería la etiología? Vamos a ver por parte. Una de las etiologías, son varios los eventos que suceden, uno de ellos es la mutación del gen APP. Esta mutación del gen APP en ciertas personas produce que en el sistema nervioso central
se produzcan acumulaciones de ciertas proteínas alteradas que se llaman placas beta amiloides. Son proteínas de amiloide, alfa, beta en este caso, beta amiloide, particularmente en el espacio sináptico. ¿Ves? Hay una acumulación de estas placas beta amiloides. ¿Por qué? Porque hay un gen alterado que en algunas personas hace que esto se acumule. Perfecto. ¿Y qué pasa con esta acumulación de estas placas? Son tóxicas para las neuronas, tóxicas neuronales, tóxidos neuronales. Perfecto. Estas placas amiloides también se llaman placas seniles. ¿Okay? Esa es una. Segunda, la acumulación de la proteína tau. Esta proteína tau es normal, está dentro de la fisiología normal. Esta es la proteína que permite la mantención de los microtúbulos en el interior del citoesqueleto de las neuronas. Pero en esta enfermedad, esta proteína se acumula pero alterada. Entonces, esta proteína tau alterada altera a su vez los microtúbulos, porque en forma normal los mantiene bien en funcionamiento. Pero cuando la tau está enferma, los microtúbulos también se enferman y eso altera la transmisión de los impulsos, de la información. Y también puede llegar incluso a generar la muerte neuronal. Entonces, toxicidad neuronal y muerte neuronal, atrofia de los microtúbulos, en general provoca una degeneración neuronal. ¿Ya? Perfecto. Que es como se define una demencia. Ahora, hay otra situación, que es la falla en la neurotransmisión. Es decir, en neuronas de vías colinérgicas, es decir, aquellas que tienen como neurotransmisor a la acetilcolina, ahí está la acetilcolina, ¿ya? Que sale, ¿cierto?, en el terminal del axón sale la acetilcolina, sale el espacio sináptico y actúa sobre receptores colinérgicos, muscarínicos o nicotínicos en este caso. ¿Ok? Acetilcolina. Estas vías colinérgicas a nivel del sistema nervioso central, en ciertas áreas, tienen que ver con el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el comportamiento, el aprender, el estar atento. Todas estas funciones cognitivas están en manos de vías colinérgicas. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, lo que se produce es una caída de la acetilcolina, del neurotransmisor acetilcolina. Esto es a su vez provocado por la caída de la enzima CHAT o acetilcolinesterasa, esta de aquí, que es la enzima que produce la acetilcolina. Entonces, si está mal la enzima que produce la acetilcolina, bueno, entonces se produce menos acetilcolina. Y como dijimos, esta acetilcolina estaba en estas vías colinérgicas que tienen que ver con todos los aspectos cognitivos. Entonces hay un déficit cognitivo en la enfermedad de Alzheimer por la acetilcolina. Y otra cosa es que esto se afecta primero, es muy sensible, esta caída de la acetilcolina. Por lo tanto, rápidamente los pacientes, lo primero que se ve afectado es la memoria, ¿cierto? El Alzheimer clásicamente uno lo asocia con pérdida de la memoria, pero también la posibilidad de aprender, la posibilidad de comunicarse, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también hay una caída de la somatostatina, pero que en este caso no se sabe y para la farmacología la verdad es que no es muy interesante. Bien, entonces, vamos a un resumen. Hay una caída de la acetilcolina, una caída de la somatostatina, que no tiene mucha relevancia, un acúmulo de las placas beta amiloides o las placas seniles, y un aumento del depósito de las proteínas tau enfermas. Entonces tenemos 4 condiciones, y aquí está en mayúscula, así bien grande, la caída de la acetilcolina. Ok, todo esto produce muchos trastornos cognitivos, particularmente, y también del comportamiento. Y en general van a producir una atrofia neuronal cerebral. Entonces, 4 elementos, fíjense bien, en grande: caída de la acetilcolina,
que estaba en las vías colinérgicas a nivel de los centros superiores, ¿cierto? Y esto tendría que ver con el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la atención, etcétera, etcétera. Todas funciones que se pierden en esta enfermedad. Bien, tenemos una enfermedad de Alzheimer precoz antes de los 65 años y una de Alzheimer tardío después de los 65 años. Las causas de esto pueden ser genéticas, el síndrome de Down, porque este gen del APP está en el cromosoma 21, que es característico del síndrome de Down. En la edad de parto de las madres, ¿cierto? Una madre que tienen hijos a una edad muy avanzada, también aumenta la posibilidad y traumas cerebrales. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué van a hacer los fármacos? Si ya sabemos las causas, y particularmente tenemos ahí la caída de la acetilcolina, entonces podemos entender que en la enfermedad de Alzheimer hay una baja de la acetilcolina. Por lo tanto, yo debería tender a subir la concentración de acetilcolina. ¿Y cómo lo hago? Con inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa. Esta enzima destruye la acetilcolina, a diferencia de la acetiltransferasa o sintetasa que la produce. La acetilcolinesterasa la destruye. ¿Y dónde la destruye? Aquí, en el espacio sináptico. Esta es la neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica. Entonces, viene la señal, ¿cierto?, a la neurona presináptica y hace que los neurotransmisores de acetilcolina que están en estas vesículas salga al espacio sináptico. Ahí tome contacto con sus receptores muscarínicos o nicotínicos, ¿cierto? Y después de que ejerce su acción, es degradada. La acetilcolina tiene que ser degradada, como todos los neurotransmisores. Y eso lo hace a través de la enzima acetilcolinesterasa, que aquí está. ¿Ah? Pero entonces los fármacos, como el donepezil, la galantamina, la ribactimina, como los más característicos, lo que hacen es inhibir a esta enzima. Si tenemos inhibida a esta enzima que destruye la acetilcolina, entonces el neurotransmisor, la acetilcolina, va a estar más tiempo en el espacio sináptico y hace las veces de como que está aumentando su concentración. Por lo tanto, el déficit de acetilcolina se va a ver mejorado. El déficit que hay en la enfermedad de Alzheimer se recupera. Entonces, comienzan nuevamente a funcionar las vías colinérgicas, las vías del aprendizaje, de los aspectos cognitivos, de la memoria, ¿cierto? Entonces el paciente empieza a mejorar. ¿Por qué? Porque sube la acetilcolina. ¿Por qué sube? Porque los fármacos inhiben a la enzima que la destruye. Perfecto. Entonces, aquí tenemos algunos fármacos inhibidores de la colinesterasa, la enzima. La galantamina, la ribactimina y el donepezil, que son las más conocidas. Y después hay otras menos conocidas. ¿Ok? Esos son los fármacos que se usaron en primera instancia para la enfermedad de Alzheimer. Después apareció otro fármaco que se llama la memantina. Memantina, que tiene que ver con un fármaco que bloquea los receptores NMDA de glutamato. Recuerden que el glutamato era un neurotransmisor excitatorio, es decir, que estimulaba que la conducción nerviosa se produjera. Entonces, este fármaco lo que hace es inhibir la transmisión. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí tenemos los fármacos inhibidores. Fíjense que aquí estos puntitos rojos son la acetilcolina, que cuando no está la enzima, se puede acumular en este espacio sináptico, lo que hace aumentar su concentración y contrarrestar la enfermedad. ¿Ok? Donepezilo, ribactimina, galantamina. Fármacos inhibidores de la acetilcolina, que ustedes lo estudiaron, lo vieron también en la clase de anticolinérgicos. ¿Ok? Perfecto.
Y también tenemos acá la memantina, que actúa sobre el receptor NMDA, ¿cierto? Que era un receptor que producía traspaso de sodio y en otros traspaso de o ingreso de calcio, ¿ok? Y al bloquear esto, se inhibe la conducción. Perfecto, esos son los fármacos clásicos. Estos son los primeros, después apareció la memantina, ¿ok? Y hace poco apareció, que esto se lo comento yo, no sé si en la clase va a salir, pero salió hace poco, en este año, un fármaco que es un anticuerpo contra la proteína beta amiloide. Entonces, estos fármacos de arriba estaban inhibiendo la sintomatología de la enfermedad. En cambio, este fármaco nuevo, el aducanumab, lo que hace es ir a interferir la causa, o una de las causas, que es la acumulación de las placas de amiloide. ¿Ok? Pero esto es un fármaco muy nuevo, está recientemente aprobado por la FDA, tiene un 23% de mejora cognitiva según los estudios, pero cuesta muy, muy caro, $56.000. Bien, el donepezilo es el fármaco más usado, la galantamina y la ribastimina. ¿Ok? Perfecto. Todos estos fármacos tienen efectos adversos, náuseas, vértigo, diarrea, fatiga, etc. Bradicardia en el caso de la neostimina y daño hepático en el caso de la tacrina. Entonces, en general producen varios efectos adversos. Bien, finalmente con eso terminamos la enfermedad de Alzheimer. Un resumen, es un trastorno neurodegenerativo producido por 4 elementos: aumento de disminución, de la acetilcolina, disminución de la somatostatina, depósito de placas beta amiloide y depósito de la proteína tau. Hasta ahora los fármacos se han basado en la acción, en la inhibición de la enzima colinesterasa, que destruye la acetilcolina. Entonces, si yo bloqueo esa enzima, la acetilcolina aumenta y voy a inhibir todos los efectos porque en la enfermedad se producía una caída de la acetilcolina. Con los fármacos yo aumento la acetilcolina. ¿Y por qué es importante la acetilcolina? Porque estaba en las vías colinérgicas que tienen que ver con aspectos cognitivos, o sea, aprendizaje, memoria, lenguaje, que son las cosas que se pierden con más facilidad en la enfermedad del Alzheimer. También estaba la memantina, que actúa sobre los receptores NMDA, que tienen que ver con el glutamato, y un fármaco nuevo que es un anticuerpo contra las placas amiloides. Perfecto, esta es una de las demencias más comunes en Chile y nos vemos en otro video. Hasta luego.